Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual, un canal donde compartimos filosofías del Oriente, budismo, hinduismo, gnosticismo y conocimientos ancestrales que nos ayudan en el despertar espiritual. Si te gustan estos temas o estás investigando sobre estos conocimientos y llegaste a este canal, has llegado al lugar indicado. Quiero invitarte a que puedas ver mi contenido, a que te suscribas a mi canal y puedas compartir mis videos. La mayor parte del contenido son cuentos, historias y reflexiones. También dentro del canal contamos con un programa especial que se llama El Mensaje, en donde comparto pequeñas investigaciones y mis puntos de vista sobre las grandes preguntas que llegamos a tener mientras nos encontramos en la búsqueda de la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Quién es el mal? ¿Quién es la luz verdadera? ¿Quién fue el primer hombre? ¿Hay vida después de la muerte? Son preguntas muy comunes en nuestra búsqueda y que me gustaría compartir contigo mi opinión. Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal. Bueno chicos, y haciendo a un lado los protocolos de inicio, vamos a entrar de lleno con el tema, que es un tema muy interesante. Hay dos palabras que mientras nos encontramos precisamente en ese proceso de la búsqueda o del despertar espiritual, puede ser que las lleguemos a confundir. La palabra religión y la palabra espiritualidad. En la religión existe otro punto que es la palabra religioso. Una cosa es la religión, otra cosa es ser religioso o religiosidad, e incluso podemos añadir una tercera palabra que en este caso pues sería la organización eclesiástica, o en resumido pues sería las iglesias o la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en ese proceso del despertar espiritual y nos encontramos en ese proceso investigativo, puede ser que lleguemos a confundirla. ¿Por qué? Porque precisamente en Occidente, que es en la parte donde nosotros vivimos, nuestras raíces se nos ha enseñado que la religión y la espiritualidad pues van de la mano. Y sí, puede ser que sí, pero muchas de las veces las confundimos. Entonces necesitamos desarrollar y separar completamente pues estas palabras para poderlas entender. Como ya lo habíamos mencionado al inicio, pues el tema principal de este pequeño programa es entender lo que significa la religión y lo que significa la espiritualidad. Entonces, vamos a iniciar con la primera palabra, que es la palabra religión. Pero lo primero que nosotros debemos de analizar, existen preguntas que orillan al hombre a practicar, a unirse, a cambiar su vida para entender estas preguntas existenciales. Este tipo de preguntas es: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué existe después de la muerte? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Hay vida en otros planetas? Entre más preguntas nosotros nos llegamos a hacer, pareciera que es un hoyo sin fondo en donde no podemos encontrar respuestas. Entonces, las pocas respuestas que podemos encontrar nos orillan a buscar una religión. Entonces, entrando con esta palabra, lo que significa la palabra religión, si nosotros tenemos la oportunidad de entrar a nuestra computadora o si tenemos nuestro celular, si nosotros tecleamos la palabra religión,
Y si buscamos ya sea en Wikipedia o buscamos cualquier página que nos aparezca al inicio, no hay mucha diferencia de lo que significa la palabra religión. Entonces, si nosotros buscamos, nos vamos a dar cuenta que la palabra religión tiene que ver con una serie de prácticas. ¿Cuáles son este tipo de prácticas? Lectura de las escrituras o de libros sagrados, reuniones con más personas que sean afines a este tipo de conocimientos. Y este tipo de lecturas pues está muy relacionado con libros considerados de alguna manera sagrados. Existen rituales también que se consideran sagrados en las religiones o en la religión. Y existen cantos también como alabanzas o como invocaciones hacia el absoluto. Esto es algo muy importante. Todo esto que yo estoy mencionando es con el único fin de conectar con el absoluto, o en este caso, pues con Dios. Esto es lo que significa la palabra religión. Es una serie de prácticas, ritos, cantos, lecturas. Normalmente hay edificios en donde se reúnen las personas y realizan este tipo de prácticas. Y obviamente en estas prácticas religiosas o en estos procesos religiosos, cuando llega el momento del estudio, pues obviamente se intenta encontrar las respuestas a esas preguntas existenciales, a esas preguntas de entender quiénes somos nosotros. Entonces, en sí, esto es lo que significa la palabra religión. Ahora, existe otra palabra que es la palabra religioso. Ser religioso, pues es aquella persona que sigue estos procedimientos con la única finalidad de poder conectar con Dios. Bueno, ya tenemos lo que significa la palabra religión y lo que significa la palabra religioso. Ahora, hay una tercera palabra que podemos introducir que muy probablemente en Occidente, por la cultura que tenemos, por las enseñanzas que tenemos, no entendemos lo que significa esta tercera palabra, que es iglesia, o, bueno, entre paréntesis sería organización eclesiástica. Muchas veces nosotros nos encontramos en la calle o con nuestra familia o nos encontramos en el trabajo y a veces tocamos este tipo de temas y llegamos a expresarnos de decir, bueno, pues es que existen muchas religiones. Normalmente en América, en todo lo que es el continente en su mayoría, pues somos cristianos. Seguimos esta fe cristiana, en donde creemos que por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, por medio de realizar la ordenanza del bautismo, el recibir el don del Espíritu Santo, en donde asistimos los domingos a la iglesia o al templo o a la capilla o como queramos llamarle, en donde se participa del cuerpo de Cristo, en donde se participa de la sangre de Cristo, en donde existen clases que ayudan a resolver estas preguntas que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente es un ejemplo. Y con esto yo les quiero dar a entender que mientras seamos cristianos, no importa a qué organización eclesiástica nosotros pertenezcamos, ya sean católicos, ya sean protestantes, ya sean testigos de Jehová, ya sean mormones, ya sean adventistas, y un sinfín de organizaciones eclesiásticas que existen. Algo también que las une es precisamente que están unificadas con la Biblia
o con este compendio de libros antiguos y se consideran como sagrados. Todas estas organizaciones eclesiásticas consideran a la Biblia como la palabra de Dios. Tal vez haya algunas variaciones en las traducciones o incluso en los procesos religiosos en cada una de estas organizaciones, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo, mientras tengan un enfoque cristiano. Es exactamente lo mismo. En Occidente, en estos tiempos actuales, están llegando nuevas culturas, nuevas maneras de expresar, nuevas maneras de conectar con la divinidad, como en el caso de el hinduismo o en el caso de el budismo o el caso de el gnosticismo. Si nos vamos del lado del hinduismo, ahora sí existen otros procesos o otros rituales o otra manera de adorar o conectar con la divinidad. Si nos vamos en el caso del budismo, su finalidad no es conectar con la divinidad. Se le considera una organización religiosa o eclesiástica solamente para facturar. ¿A qué me refiero con esto? Para poder entrar a los países de Occidente, sí se le considera una organización eclesiástica solamente para obtener los permisos y poder enseñar pues esta filosofía de vida. Pero a diferencia del hinduismo, a diferencia del cristianismo, a diferencia de los musulmanes, su punto principal no es conectar con una deidad, sino en el caso del budismo es ponerle fin al sufrimiento por medio de las enseñanzas del Buda. En otro programa tal vez toquemos un poquito más a fondo sobre el budismo y sus creencias o sus prácticas o sus rituales que ayudan a la humanidad o a cualquier persona que empiece a practicar el budismo a extinguir el sufrimiento. Ese es el objetivo principal del budismo. Bueno, ya para finalizar este punto, coloquialmente cuando nos referimos a las religiones, mentalmente nos imaginamos pues muchas organizaciones eclesiásticas. Pero en realidad es que la religión es una serie de prácticas, es una serie de rituales, es una serie de iniciaciones incluso, de lecturas de un libro considerado sagrado y el cual su objetivo principal es conectar con la divinidad, es que el hombre llegue a conocer a Dios y pueda tener una relación estrecha con esa deidad o con la divinidad, sea cual sea. Eso es lo que significa la palabra religión, y ser religioso pues obviamente es aquella persona que no solamente está conociendo, sino que lo lleva a la práctica. Lleva a la práctica estos procesos, iniciaciones en rituales, lecturas, oraciones, cantos, etcétera. Entonces, esa es una persona religiosa. Y en el caso de la iglesia, ya para hacer el cierre, pues obviamente nos referimos a una organización eclesiástica reconocida, ya sea para pagar impuestos o para no pagar impuestos, conocida tal vez para estar registrada ante este sistema de gobierno en el cual nosotros tenemos que identificarnos. Entonces, la iglesia, pues obviamente es una organización eclesiástica. No necesariamente es una religión. Entonces, ya entendiendo estos puntos o estas palabras, pues ya solamente nos quedaría la espiritualidad. Si nosotros buscamos
o tecleamos en Google lo que significa espiritualidad, pues nos vamos a dar cuenta que es un concepto muy diferente a lo que es la religión o lo que es ser una persona religiosa. Muchas de las veces nosotros cuando nos encontramos en ese proceso del despertar espiritual y estamos en la búsqueda, caemos en el error de unirnos a diferentes organizaciones eclesiásticas. Incluso llegamos a ver personas que se encuentran bien vestidas, que tienen pues que traen su corbata, que traen su saco, las mujeres pues traen sus vestidos o faldas, este, padre, madre, hijos, caras felices, y llegamos a pensar que son personas muy espirituales porque los vemos cada domingo en la capilla, porque cuando hacen alguna pregunta en las clases, pues estas personas conocen las respuestas, porque cuando hay una actividad de servicio, estas personas se encuentran ahí y como estamos en ese proceso del despertar, llegamos a confundir esta parte de la espiritualidad y podemos decir, ese hermano es muy espiritual. ¿Por qué? Porque las oraciones las hace muy elocuentes, porque viene cada domingo, porque participa, porque presta servicio. Ese hermano es muy espiritual. Pero como les menciono, si nosotros buscamos, vamos a darnos cuenta que el concepto de espiritualidad no necesariamente está relacionado con la religiosidad. Para poder entender este concepto de espiritualidad, voy a contarles una historia, tal vez muchos de ustedes ya la conocen, que es la historia o la parábola de el hijo pródigo. Solamente que esta parábola es un poco diferente. Me gusta más a mí esta interpretación o esta manera de contarla que se encuentra en los libros apócrifos del Evangelio de los Esenios, en donde habla que había un joven que la riqueza de su padre se la gastaba, como ya lo sabemos, en prostitutas y en bebidas y en la fiesta. Y cada vez que este joven terminaba sus fiestas, de estar con sus amigos, entre comillas, siempre quedaba debiendo y los prestamistas siempre iban y le cobraban el dinero a su padre. Su padre pagaba el dinero que debía a su hijo y su hijo siempre le decía que él iba a trabajar para poder pagar su deuda y nunca lo hacía. Su padre siempre le invitaba a que le ayudara con los campos o en la siembra o que le ayudara con los animales, pero el joven no le hacía caso. Iba, trabajaba un momento y de ratito se iba nuevamente con sus amigos y nuevamente caía en el mismo hoyo, en donde se iba con mujeres, se iba con sus amigos, se lo gastaba en fiestas. Pues la historia ya la conocemos. Llegó el momento en el que el padre se cansó de pagar las deudas de su hijo y le dijo a los prestamistas que ya no iba a pagar, que ya no lo iba a hacer. Entonces se llevan al hijo, lo van a poner a trabajar durante 7 años para que salde su deuda. Y en este trabajo pues iba a realizar diferentes actividades en donde iba a sembrar, en donde iba a cuidar animales, en donde les iba a dar de comer, en donde tenía que limpiar el lugar donde habitaban los animales. Y el joven trabaja durante 7 días. Cuando llega el día de reposo, en el día en el que tienen que descansar, el joven amanece adolorido. No puede mover sus brazos porque nunca había trabajado realmente con su padre. No podía moverse bien con sus piernas, estaba muy adolorido, se encontraba muy cansado y lo único que él tenía para comer era pan duro. Cuenta la historia que mientras él se encontraba comiendo su pan,
él empieza a derramar lágrimas de tristeza por las condiciones en las que él se encontraba viviendo, y cuenta de una manera muy desgarradora que el pan, para hacerlo blando, lo remoja con sus lágrimas para poder masticarlo, para poder digerirlo. Y el joven piensa que los trabajadores de su padre les va mucho mejor que el lugar en donde está trabajando. Y la idea que a él se le ocurre es regresar a su casa, pedirle a su padre que lo haga un sirviente o un trabajador como los demás, y que trabajaría con él durante los 7 años para poder saldar su deuda. Entonces cuenta la historia que el joven se va entre caminando y arrastrando y descansando hasta las afueras de la casa de su padre. Su padre lo ve cómo se va arrastrando y entrando hacia su casa, y el padre corre a levantar a su hijo, lo abraza. El joven, entre lágrimas, pues le pide disculpas a su padre. Le pide disculpas por haber malgastado su dinero, por no trabajar, por no saber trabajar, este, por engañarle, por echar mentiras de que sí iba a ir a trabajar y no iba a trabajar. Y es un momento, pudiéramos llamarlo hermoso, de cambio, en donde el hijo pues realmente se encuentra arrepentido. Entre ese arrepentimiento le pide a su padre que lo haga un jornalero, que lo haga un trabajador, que a él no le importa que su padre sea su jefe y que le dé órdenes, a él no le importa eso, él lo único que quiere es ser trabajador de su padre porque sabe que su padre trata muy bien a los trabajadores. El padre, entre lágrimas, lo recibe y invita a su hijo a entrar a la casa y le da de alimento, empiezan a platicar. Llega el siguiente día, llegan los prestamistas para llevarse a su hijo o que le regresen el dinero. Entonces su padre toma nuevamente el dinero, lo ve a los ojos y le dice: esta es la última vez que yo voy a pagar tus deudas, así que necesito que realmente cambies. El hijo, viendo a su padre, le dice que él realmente lo va a hacer, que él realmente va a cambiar. Toma las bolsas con monedas y se las entrega a los prestamistas, y estos se van y el joven pues se queda en la casa con su padre. Empieza a trabajar en las tierras de su padre. Cuenta la historia que los mismos trabajadores o personas que le debían dinero a su padre llegaban y le decían que pues en realidad no tenían dinero para pagarle, y querían que extendiera un poco más de tiempo para poderles pagar, para poderle pagar a su padre. Entonces él se los concede, se hace un hombre compasivo con las demás personas, las entiende a las personas que tienen deudas. Algunas deudas las perdona, otras les da más tiempo para que puedan pagar. Y con el paso del tiempo, el joven multiplica todo lo que poseía su padre. Y de su paga, él ahorra para regresarle el dinero a su padre y se lo regresa. Le dice: aquí está todo lo que yo me gasté durante muchos años en mujeres, en fiestas, con los amigos. Aquí está, padre. El padre le perdona y le dice que ahora sabe que va a trabajar bien, pues los bienes que ellos tienen, y le otorga absolutamente todo, todo lo que poseía el padre. Ahora el joven, el hijo pródigo, lo tiene absolutamente todo. Ahora, ¿qué tiene que ver el hijo pródigo con la espiritualidad? Y es que la espiritualidad es un proceso de cambio. La espiritualidad es ese punto en el que el hombre llega y se da cuenta que lo que está haciendo está mal y es necesario cambiar su vida. Algunos ese cambio lo llegamos a tener como el hijo pródigo.
A veces necesitamos estar bien abajo para poder entender que estamos mal. Otras veces no. Otras veces simplemente estamos en ese proceso de reflexión y nos damos cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. ¿Qué es ser espiritual? Es llegar a ese estado de conciencia en donde nos damos cuenta que hay cosas que no están bien y que necesitamos cambiar en nuestra vida. Y nos esforzamos por cambiar porque no es fácil. No es fácil, no es de la noche a la mañana cambiar y dejar viejas costumbres, viejas ideologías, viejas creencias. No es fácil. Y durante el transcurso de la vida estamos en ese proceso de cambio. Ser espiritual es ser aquella persona que se da cuenta que está mal y que es necesario cambiar y se esfuerza por cambiar. La espiritualidad no es que cuando nosotros vamos a la capilla o vamos a la iglesia o vamos al templo o vamos a la reunión y hacen una pregunta doctrinal de la Biblia. Espiritual no es aquella persona que se sabe la Biblia al revés y al derecho, no, no lo es. O ser espiritual no es aquella persona que pues va bien vestida los domingos, pues obviamente no. Ahora, ¿cómo puedo saber yo si los hermanos del templo son espirituales? ¿Cómo podemos saberlo? Pues obviamente no, no podemos saberlo. ¿Por qué? Porque el proceso de cambio es interno, es individual. Tal vez no puedo saber cómo el hermanito fulano de tal, cómo va espiritualmente, porque no es nuestra responsabilidad estar viendo si realmente es una persona espiritual. La espiritualidad es independiente, es personal. Yo debo de estar reflexionando, analizando cómo estoy yo, si hay cosas que debo de cambiar y a lo mejor no las estoy haciendo. El análisis de saber quién sí es espiritual o no es espiritual, eso es erróneo. Yo debo de estar analizándome qué tan espiritual soy. Si me encuentro en ese proceso de cambio, si yo ya me di cuenta que hay cosas que tengo que cambiar, entonces ahí yo estoy entendiendo si soy una persona espiritual. Ahora, ¿qué relación tiene la religiosidad con la espiritualidad? Si pueden ir de la mano, sí, sí pueden ir de la mano. Porque si en la religiosidad esas prácticas, esos rituales, esas enseñanzas, esas lecturas, esos cantos, a mí me están ayudando a cambiar, entonces estoy siendo una persona espiritual. Pero si esas prácticas o esos procedimientos me están haciendo una peor persona, entonces no estoy siendo una persona espiritual. Entonces esa religiosidad no me está ayudando a ser espiritual. Debemos de dejar esa práctica si no estamos teniendo un cambio verdadero en nuestra vida. Ahora, ¿es necesario pertenecer a alguna organización eclesiástica para yo ser espiritual? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque la religión o la religiosidad no depende de una organización eclesiástica. Usted puede crear un procedimiento, una serie de pasos muy independientes a las organizaciones eclesiásticas y le pueden ayudar a cambiar a usted. Usted puede hacer su propia religiosidad si realmente le ayuda a cambiar, porque si no le ayuda a cambiar, entonces mejor no invente nada, mejor no haga nada. Si lo único que está pasando es que eh, es una mala persona y no ayuda a las demás personas, no ayuda a su familia, mejor no lo haga. Pero
Cuando estamos en ese proceso de búsqueda, en ese proceso del despertar espiritual, empezamos nuestra investigación con diferentes procesos religiosos. Me gusta esta parte de aquí, me gusta esta otra parte de aquí, me gusta este cómo se lleva a la práctica esta serie de procesos en el budismo, me gusta cómo tiene estas ideas el hinduismo, me gusta el yoga, me gusta la respiración, me gusta el ejercicio de respiraciones, del Kriya Yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo formar mi propia religiosidad que me ayude a cambiar mi vida. No estoy creando una organización eclesiástica, obviamente no, porque el cambio es individual, pero sí estoy creando una serie de procesos que me ayudan a ser una persona diferente, una persona que está cambiando de una manera positiva. Bueno, chicos, espero que haya podido aclarar estas dudas que siempre nos vamos a encontrar en este camino de la búsqueda. Esta es mi interpretación que yo quería compartir con ustedes sobre la religión y sobre la espiritualidad. Realmente deseo que haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Quiero invitarles a que puedan ver mi contenido, a que se suscriban a mi canal y que me dejen su comentario. Cuando ustedes se suscriban, activen la campanita para que reciban la notificación cuando suba un nuevo video. Y pues de mi parte, amigos, sería todo. Namaste. Hasta la próxima.